días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy con el tema de aguinaldo, los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. Quiero comentarles que vamos a platicar de un tema apasionante, un tema interesante y que está teniendo controversias, que es el aguinaldo. Un tema tan importante como el aguinaldo requería dos grandes invitados. Dos invitados que ya son conocidos por ustedes, que tienen un currículum muy extenso. Uno por su gran carrera profesional, 50 años de catedrático en la UNAM. El maestro más joven de la facultad porque me lo rejuvenecieron, se hizo un tratamiento para rejuvenecer. Por lo menos sí en el corazón. Mi querido Baltasar, gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, sabes que estar con mi UNAM es parte de mí. Yo lo sé. Entonces, aquí estoy las veces que me inviten. Perfecto, aquí seguirás siendo invitado mientras quieras ser invitado. Gracias, amigo. Y con los invitados que tengo el día de hoy, los dos más jóvenes de la academia, otro que también es pues, ya conocido de ustedes y que también, pese a su juventud, tiene un larguísimo currículum, Álvaro Martínez Rodríguez, y pues 100% UNAM, ¿no? Además de que por ahí vi que eres maestro en Derecho Fiscal y Administrativo en la Barra Nacional de Abogados. Sí, por ahí también anduve conociendo otras universidades, pero nada como nuestra queridísima UNAM. Es cierto. También me ha tocado apoyar a los chicos del Maratón Fiscal. Por cierto, aprovecho el espacio para felicitarlos. Ganaron el tercer lugar a nivel nacional en el maratón que realizó la ANFECA. Estuvo muy cerrado, pero que escapamos el primero. Yo no los felicitaría. Tercer lugar no. Tercer lugar a ver, no. Siempre han sido primero y han hecho el doblete de primero y segundo y ahora quedan en tercero. Sí, la verdad es que fue una competición muy, muy cerrada. Es muy grato para mí estar compartiendo este espacio con los dos maestros, principalmente con el maestro Peregrino. Y le hago esta mención porque él fue mi sinodal en la licenciatura. Entonces, siempre que vengo aquí me siento como haciendo mi examen profesional. Pero ahora viendo nuevamente al presidente, digo, wow, esto creo que regresé en el tiempo. Pero es muy grato. Pero mira, ahora compartiendo con él, aunque cuando te invita a sus programas, te das examen profesional. Sí, un examen profesional con esto. Déjame decirte que cuando yo ingresé a dar clases en la facultad, él me contrató y me hizo un examen profesional y no me di cuenta. Hasta como que 2 horas después caí en cuenta de ¿qué acaba de suceder? Sí, uno acaba de choquear, dices, ¿qué acabo de vivir? ¿No? Sí, claro. Pero para mí es un gran honor, es un sueño estar compartiendo estos micrófonos con ustedes, maestros. Gracias. No, gracias. La verdad es que pues hay 50 más 36 más 4, 90 años de experiencia de catedráticos en la UNAM. Aquí un logro. Nos falta alguien que tenga 5 para llegar a los años, a los 95 que tiene la facultad, ¿no? Claro. Necesitaríamos invitar a alguien que tenga 5 y acomodamos y podemos lograr los 95 años y que esté representada. Fíjate, la facultad 95 y él dando clases 50 años, o sea, ya más de la mitad del tiempo que tiene la facultad. Sí. Que casi terminando la carrera, 2, 3 años después empecé a dar clases. Presenté una especie como. O sea, tenías 18 años cuando empezaste a dar clases. Eres sabio. Pero bueno, hablemos de aguinaldo. A ver, el aguinaldo, mi querido Álvaro, ¿cuándo se tiene que pagar? Bueno, empezamos por la pregunta más sencilla. ¿Cuándo? Sí, se tiene que pagar a más tardar el 20 de diciembre. Esto significaría que que la fecha límite es el 19, porque en la Ley Federal del Trabajo dice que es a más tardar el día 20. Dice antes del día 20. Entonces, pues colocamos como fecha límite el día 19 de diciembre. 19 de diciembre. Para el sector privado, porque para los trabajadores del Estado, como que este aguinaldo lo hacen en 2 pagos. Antes del día 15 de enero se paga el 50% y antes del 15 de diciembre el otro 50%. Ajá. Entonces, pues son 2 fechas diferentes para 2 tipos de trabajadores, ¿no? Los de la iniciativa privada y los trabajadores del Estado. Ok, ahí entramos los maestros de la UNAM. Ahí entramos los maestros de la UNAM. ¿Es correcto? Es correcto. Así lo mismo pasa con las pensiones. Uh-huh. Pero déjame decirte que antes de hablar del aguinaldo específicamente, yo quiero destacar que el aguinaldo tiene muchas implicaciones en diferentes leyes.
no solamente en la Ley Federal del Trabajo, que pudieras pensar que con leer el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo ya estarías satisfecho. No, porque tienes que voltear a ver las otras leyes, como son la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. En su caso también tendrías que leer el Código Fiscal de la Ciudad de México. O de la entidad federativa. O de la entidad federativa. Pero todo esto tiene implicaciones fiscales. Entonces, la gratificación no es nada más, ahí te va la gratificación y platiquemos sobre ese tema. No, tenemos que voltear a ver, repito, la Ley del Seguro Social para saber si juega para efectos del salario diario integrado. Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Jugará o no jugará? Y 5A de la Ley del Seguro Social. El 5A de la Ley del Seguro Social, es correcto, de las leyes del Infonavit para saber si juega, porque esto del salario es un tema complejo, es un tema que el patrón no lo ve, solamente cuando me dice el patrón, voy a poner un negocio, contador, voy a contratar 10 gentes, ¿y de cuál es el salario? Le pregunto, déjamelo en 10,000 pesos mensuales. Pero advierto que tienes que darle prestaciones laborales y le tienes que dar prestaciones de seguridad social y eso te va a costar más o menos otro 50%. Tranquilamente, tranquilamente. ¿Sí? Pero a ver, mi querido Álvaro, el día de hoy, la Ley Federal del Trabajo marca un mínimo de aguinaldo. ¿Cuánto es ese mínimo? Son 15 días. Y pues como bien comenté es un mínimo, o sea, quiere decir que el patrón puede decidir pagar los días que él quiera, ¿no? Él puede pagar 40, 50, 30 días, pero lo menos que tiene que percibir un trabajador son 15 días. Y también creo que es importante ahí señalar que son 15 días que se va a determinar conforme al tipo de salario que tenga, ¿no? Porque puede haber salarios fijos, variables y mixtos, y entonces pues básicamente tomamos en cuenta la cuota diaria. Cuando hablamos de salarios fijos, cuando hablamos de salarios variables, tenemos que sacar un promedio de todos los salarios para determinar pues este salario diario y darle sus 15 días, y en los mixtos también. Entonces hay como que cada tipo de salario tiene un procedimiento específico, pero hablamos de 15 días. O sea, no está tan fácil, no es así como lo dice. Ya leí el artículo 87, dice 15 días y ya. Baltasar, hace unos días salió publicado en la Gaceta Parlamentaria, quiero aclararlo, una propuesta para modificar el aguinaldo, para modificarlo a que sean 30 días. ¿Qué opinas de esta modificación? Bueno, es muy fácil proponer cuando no tienes la experiencia empresarial. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Nuestros políticos, todos, lo único que hacen es proponer y casi me diría tratar de extinguir al emprendedor. ¿Por qué tratar de extinguir al emprendedor? Porque déjame contarte que 15 días, el doble del aguinaldo, los empresarios que ya tienen ese, como bien lo apuntaban hace un momento, es decir, que dice mínimo. Para leer las leyes yo diría que necesitas una cultura gramatical, necesitas una cultura de lectura, porque si no, nunca vas a entender. Cada palabra que dice las leyes fiscales, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, implica que tengas todo ese bagaje cultural. No lo tienes, no vas a entender. ¡Wow! ¿De verdad? Sí. Corrígeme, Álvaro. No, totalmente de acuerdo. Creo que el problema que tenemos con todos los textos jurídicos, que cuando los leemos y los interpretamos, los convertimos en normas jurídicas, es eso, ¿no? El tema de la interpretación y saberlos leer de una manera, pues usando técnicas gramaticales, usando los métodos de interpretación. Y a veces este tipo de textos debemos de ser muy cuidadosos en ver como que en las épocas o el contexto en el que se van dando. Esta iniciativa yo, por ejemplo, la veo ahorita en un nuevo contexto donde estamos viendo que nuestra economía mexicana, nuestro poder judicial, que se está sufriendo una serie de reformas. Que ya no sé si existe, ¿eh? Que ya no sabemos si existe o no, pero que nos da a entender que viene una nueva serie de cambios y de valores en cuanto a la interpretación, ¿no? Estamos viendo que al parecer, y digo, esto lo digo sin ser economista ni nada por el estilo, pero si lo vemos del lado del trabajador, pues los trabajadores van a estar felices de que aumenten a 30 días porque pues va desde ese lado que se va justificando, ¿no? En la exposición de motivos empiezan a señalar que este incremento a 30 días va como tratando de ayudar a los trabajadores
que saben que en estas épocas es cuando más gastan, ¿no? Y esa es la finalidad del aguinaldo, el darles esa capacidad económica para que puedan gastar en todas estas fiestas desde la Nochebuena hasta el Día de Reyes y tengas para, pues, comprar los regalos, los obsequios. El Maratón Guadalupe Reyes. Todo el Maratón Guadalupe Reyes. A mí me gusta más el otro maratón, el Reyes Guadalupe. y el problema que según distinguen en la exposición de motivos es que pues los trabajadores del Estado tienen 40 días de aguinaldo, ¿no? Entonces, oye, hay una como que desproporción en cuanto, porque ellos más días y los trabajadores privados 30, ¿no? Pues entendemos que son condiciones laborales diferentes, como bien comentaba el maestro, pues una pequeña empresa no va a tener esa capacidad, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes, o sea, yo creo que ellos sin problema ya hoy en día están dando más de lo que señala la ley. 30 a 45. Sí, pero si vemos de las empresas y que la mayoría de las empresas en México están compuestas pues empresas familiares muy pequeñas, pues esto sí puede causar un problema, ¿no? Fíjate que en este contexto que estamos platicando, no hay que olvidar que el Producto Interno Bruto que ha generado este sexenio no llega al 1%, Álvaro. No llega, no me creas mucho, 0.09, creo que al final es el promedio del Producto Interno Bruto. Comparado con los gobiernos anteriores que promedio han traído el 2.5, déjame decirte hasta dónde vamos. Ahora, la tendencia para el año 2025, también con respecto al Producto Interno Bruto, que es un indicador de crecimiento del país, pues ¿a dónde vamos? No hay capacidad. Y si siguen ahorcando al emprendedor, déjame decirte que la presencia de trabajadores en México va a ser como viene la tendencia, viene de picada. Pero a ver, Valta, no tengo el dato exacto, pero si no más recuerdo, se hizo un análisis por la Secretaría del Trabajo para saber los generadores de empleo, y resulta que la mayoría de los empleados, de las personas que trabajan por salarios, están en las pequeñas empresas, en las pymes. 52%. 52%, mira. No, ¿Quién tiene el dato? Es que déjame decirte que yo no me atrevía a decir el porcentaje, no estaba muy seguro. Pero anda en ese orden. Ahora, yo patrón de una micro, entre otras cosas, tengo un taxi y tengo a Juan y a Pedro trabajando el taxi. La reflexión es, ¿les podré dar un aguinaldo al doble como lo está planteando la Secretaría de Trabajo? No. Me vas a hacer un hoyo. ¿Qué pasa? Yo vendo otro producto, sillas, productos para tu fiesta, como son las mesas y las sillas. ¿La gente está haciendo fiestas? La tendencia de los trabajadores con empleo, o sea, el índice de desempleo, cada día está creciendo más. Entre otras cosas, por la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial. Voy a pedirles a la UNAM que les mande este programa, la grabación de este programa a la cámara, para que vean las opiniones de dos profesionales que coincido. Tristemente van a ser, si eso se aprueba, entra otro problema. ¿Cuándo entra en vigor? El proyecto dice, yo no sé si alguien ve este programa el día de mañana o en otra fecha. O sea, ya fue aprobado. Ya fue aprobado. No sabemos. Pero el proyecto dice que entra en vigor al día siguiente. Entonces, puede ser retroactivo para el año 2024. Mira, hoy resulta que en las cámaras, en la presidencia, la violación de la Constitución es de todos los días. Pero es violatorio del artículo 14 de la Constitución con respecto a la retroactividad. ¿Cómo? Si me lo estás diciendo hoy diciembre o noviembre que tengo que dar un aguinaldo, así se llama, aguinaldo de 30 días, nunca lo preví en los meses anteriores. No estuvo en mi presupuesto. No estuvo en mi presupuesto. Nunca lo fui provisionando. Entonces, esto es violatorio de la Constitución. Ahora, lo que comentaba al inicio, ¿no? Creo que en cuanto a esta posible retroactividad en el caso de que se llegue a aprobar, les comentaba que vemos como que esta nueva época en donde al parecer se están interpretando con estos nuevos valores, ¿no? Estas nuevas ponderaciones que se da hacia el beneficio de los trabajadores, ¿no? Que evidentemente va a ser más beneficioso decir, pues, los 30 días y son retroactivos. Si nosotros volteamos a ver desde que nació el aguinaldo, que como te comentaba, esta finalidad es dar como un obsequio, un regalo, en donde
Yo estaba ahí por ahí estudiando, investigando desde los años 50 cuando empezó a nacer en la iniciativa del Estado. Después, por ahí del 70, ya se establece de manera obligatoria. No significa que no se diera antes, sino que había empresas que pues, daban este tipo de gratificaciones, pero ya en el 70 se pone de manera pues, obligatoria, se entregan estos 15 días y curiosamente habían estos problemas de redacción porque decía, se tiene que pagar antes del día 19 y había gente que decía, oye, no es que no estoy trabajando en esas fechas, pues ya no te tocaba el aguinaldo. Tuvieron que cambiar la redacción de ese artículo y hoy en día te toca el aguinaldo, estés o no estés laborando o hayas terminado antes del día 19. ¿A qué voy con esto? Que toda esta evolución que se va dando en estos contextos, en lo que vivimos hace 50 y lo que estamos viviendo hoy en día, nos va llevando a que el rumbo económico que está buscando este nuevo gobierno es ir impulsando estas normas que buscan pues, como que igualdad social hacia los trabajadores, en donde pues les buscan dar un tema de un trabajo más digno, que tengan una capacidad pues económica que les sustente a ellos para poder encargarse de sus familias. Sabemos que puede haber salarios muy bajos o inclusive personas que están trabajando y que pues no tienen un contrato laboral. El problema de esto es que si no se hace de una manera consciente y económica, o sea, checando bien a todos los actores principales de la economía y sabiendo que en México pues hay pequeñas empresas, pues lo que acabas haciendo con este tipo de normas, justificándolas con estos nuevos métodos de interpretación o de valoración, pues puedes meterle un golpe económico fuerte a la economía. Entonces creo que el analizarlo desde este tema de valores está bien, pero no puede ser que no se voltee a ver el impacto económico que esta nueva norma puede causar, ¿no? Y entonces ahí sí es lo criticable, ¿no? De 30 días, yo no sé si esto sea posible, lo voy a aguantar, ¿no? Entonces, Álvaro, que volteen a ver los países donde han promovido todo este tipo de cosas. Cuba se ha quedado sin luz porque no hay dinero. Venezuela, yo viví parcialmente en Venezuela. Era una ciudad que le llamaban la Miami de Sudamérica. Y era un país rico. Hoy están todos en la miseria. ¿Por qué salen los venezolanos a buscar otro lado, otras oportunidades? Porque no las hay en el país. Así está también Ecuador, así están otros países que tienen tendencias socialistas. No funciona hoy 2024. Claro. Leticia Cedep, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Lavinia Reyes también manda a saludar. Gustavo Juárez igual. Elizabeth Arisbe. Gustavo Juárez, saludos al maestro Álvaro Martínez, gran ser humano. Ivonne Mendoza, contador Álvaro Martínez, súper profesional y gran ser humano. Traes porra, mi querido Álvaro. Les dijo a sus alumnos que iba a estar aquí, que llamaran a... Un punto más. Un punto más a quien llame y me felicite. Bien. Pero hoy, como está la disposición, son 15. Son 15 días, sí. ¿Qué pasa, Balta, si yo soy una empresa y he venido pagando 30 y hoy tengo problemas económicos? ¿Me puedo regresar a 15 o ya tengo que pagar 30? Laboralmente, los abogados especialistas no se tiran piedras porque a los contadores no tenemos la suficiente capacitación, pero es el primer contacto que tiene el patrón. Entonces, al primero que le comentan y le consultan es al contador. Contador, ¿puedo cancelar los aguinaldos que he venido dando? No, porque hay un principio jurídico que los derechos adquiridos por los trabajadores son irrenunciables. Y la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, por ahí menciona que la costumbre se hace ley. Ojo, es la única ley que lo tiene. Claro. No vaya por ahí alguien a decir que es que la costumbre se hace ley y entonces mi costumbre es no pagar y entonces... Pagar días después y entonces yo pago días después, ¿no? No, mira, yo pienso lo que decía hace un momento Álvaro con respecto a la evolución del aguinaldo. Nació puntualmente en el año de 1970 con la ley. Pero ahora les comento que la Ley Federal del Trabajo es la que más cambios ha tenido. Cuando tradicionalmente no se movía. No se movía. Estaba intacta. Estaba intacta. De tal suerte que para el año 2025 yo tengo que tener una ley que diga 2025, porque si no estoy atorado en las reformas. Y tendré que comprar una ley correlacionada que también me correlacione con la ley del Seguro Social, del Infonavit y tal vez otras leyes para poder identificar que un renglón que voy a modificar
pues tiene todas las consecuencias. Es como hoy en la mañana que estaba dando mi clase ahí en la licenciatura, hablaba del artículo 27, fracción quinta, donde está la obligación de retener. Pero los correlaciono al 96, observen que la autoridad nos dio esa función. Le sale más barato nombrarme a mí contribuyente retenedor que hacerlo él. Y por otro lado, si no retengo y no entero, vean el 108 del Código Fiscal de la Federación, se considera en un acto de defraudación fiscal. Lo mismo podría suceder con el aguinaldo. Yo necesito definir si tengo ahora juzgados en vez de conciliación y arbitraje, cuando no doy el aguinaldo puntualmente, cuando doy el aguinaldo en abonos, cuando no me quisiste dar en mi finiquito y no me pusiste el monto del aguinaldo. Porque bien lo acotaba hace un momento Álvaro, el aguinaldo debe de ser en ese momento, pero si yo soy tu trabajador y tú me estás dando un finiquito, tienes que darme, y no fue en diciembre, fue en septiembre, me tienes que darme la parte proporcional de esos meses del aguinaldo. Y el aguinaldo se va devengando día por día. Con día. Cada vez que se va trabajando, se va generando ese derecho de hacer exigible el pago del aguinaldo. O sea, digamos que es de estos derechos laborales que tienen los trabajadores, que por el solo hecho de estar trabajando, en la Ley Federal del Trabajo se estableció que te van a dar tu aguinaldo. Entonces, si trabajas todo el año, vas a tener tus 15 días de Entiendo aguinaldo. bien la parte de querer que el trabajador gane más. Es válido, Totalmente válido. No, de romanticismos no comemos. Pero, Balta, yo voy a esto. Artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta. Habla de las exenciones. ¿El aguinaldo tiene una exención, mi querido Álvaro? Sí, el aguinaldo, como pues todo ingreso que al final del día se acaba convirtiendo en un incremento del patrimonio del trabajador, es un ingreso que se encuentra sujeto al pago del ISR. Como ya lo señalaba bien el maestro Baltasar, no significa que en ese momento que percibe el aguinaldo el trabajador tenga que ir a pagar el ISR al SAT. Obligan al patrón como responsable solidario a retener el impuesto sobre ese monto que se está pagando del aguinaldo, pero se otorga una exención. Esto quiere decir que te pagan tu monto del aguinaldo, pero en la Ley del Impuesto a la Renta se establece una exención de 30 UMAS durante todo el año. Quiere decir que y la exención solamente se aplica solo una vez, porque puede pasar que yo durante el año tuve 2 patrones y pues tengo el derecho a que me dé la parte proporcional que me toque de aguinaldo 1 y la parte proporcional del aguinaldo me lo dé el otro patrón. Recibo ese dinero, pero solamente puedo aplicar esta exención de 30 veces la UMA, que 3,205, 7 pesos por ahí equivale. Entonces, si yo recibo un aguinaldo de 15,000 pesos, le resto esta parte exenta y me va a quedar grabado los 12,000 pesos y algo, que sobre esa cantidad me van a retener y yo voy a ver en mi recibo de nómina que pues hay un ISR que me están quitando por ese ingreso que yo percibo como trabajador. Balta, a ver, propuesta, ya que estamos en época de propuestas, para mandarles una propuesta a los diputados. ¿Quieres aumentar el aguinaldo? ¿Por qué no mejor incrementar la exención? Mira, salario mínimo 248 y cachito, 249 pesos. Déjame redondearlo a 250. 7,500 al mes. 7,500 al mes. Estaríamos hablando de 3,000 y fracción de pesos de aguinaldo 15 días. Quiere decir que hasta el salario mínimo, el aguinaldo ya va a tener una retención de ISR. Porque el aguinaldo es a salario mínimo 15 días es ligeramente mayor que la exención de 30 UMAS. Claro. Mira, aquí yo creo que son motivos de puntos de vista de cómo interpretamos la ley. Desde mi punto de vista, el salario mínimo en términos del artículo 96, primer párrafo, tercer renglón, déjame... Si lo siguieron a Baltasar y tenían la ley, van a ver que exactamente donde él dice, es más, les va a decir que la cuarta palabra... Después de la palabra tal. Después de tal palabra dice, y se los va a decir...
Él redactó la primera ley del impuesto o a la renta. asesoró a los diputados senadores que crearon esa redacción, seguramente. Pero de la primera, no la del 2014, de la primera. 1921. Que Exacto, nació ya estaba ley. Baltasar Peregrino ahí asesorando. No me importa que se burlen, de veras, no me importa. Pero no hay que olvidar que en ese artículo 96 me permite de estar exento el salario mínimo. Pero si yo te doy una compensación adicional, pues esa tiene una particularidad y está exenta desde mi punto de vista. Ese sería por el aguinaldo. Ahora, si te doy más, me complicas. Yo no quiero trabajar en nóminas, Salvador. No. Si algo hay complejo, déjame decirte, es el paquete de nóminas. Yo entiendo el criterio de los programadores que han hecho su cálculo de impuestos y de retenciones. A veces no coincido con ellos. No, yo he probado, yo he hecho pruebas, no voy a decir nombres, a 10 paquetes de software de nómina, Sí. y ninguno hace el cálculo correcto. No. ¿Por qué? Porque les falta ese conocimiento. Ahora decirte que se puede hacer, está tan complejas las leyes fiscales que ¿quién les entiende? De Baltasar verdad. y Álvaro. No, es muy complejo todo esto, por eso es que hay que tener cultura, tener conceptos gramaticales, y yo os recomiendo mucho a mis alumnos que leamos con puntuación y con acentos. La semántica de cada redacción. No es lo mismo una pérdida que una perdida. No entendí. No. No entendí. Y todo depende del acento. Claro, ahí está el acento. Ahí está el acento y hay mucha diferencia entre una y otra. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esto de cómo hacerlo para efectos de la exención, ese es mi punto de vista. Ahora pudiera ser que la autoridad nos publicara un criterio vinculativo o no vinculativo que dijera, no, Baltasar, estás equivocado. Yo entiendo que la exención solamente se refiere al mínimo y entre ellos está incluida el aguinaldo. Fíjense, entonces ahora necesitamos un laboralista, un consultor fiscal, un experto en sistemas, el psicólogo para el empresario. Y el psicólogo para el trabajador por la NOM 35. Para poder llevar de manera correcta todos estos tipos de cargas que nos están estableciendo en las leyes, ¿no? O sea, pero ahora, si le van a dar un incremento al salario mínimo del 12%, pues las exenciones ya se quedaron ridículas. Yo creo que autoridad, no sé qué opinen ustedes, que valdría mucho la pena voltear a revisar esto, sobre todo para las personas que ganan los salarios más bajos. Eso creo que podría ayudar al trabajador a tener un ingreso más digno. Todo eso es bonito, es romántico, es creativo, eres mi héroe. Pero ¿y las empresas dónde están? Exacto. ¿Aguantan las empresas? No creo que aguanten las micro y pequeñas empresas. No creo que lo aguanten un aguinaldo de 30 días. Pero si te les parece, vamos a una pausa, perdón. Órale, pues. Súper. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aguinaldo. El aguinaldo tiene su origen en Roma y es tradicional obsequio, regalo o paga extraordinaria que se realiza por Navidad. Es una tradición muy antigua que se remonta al pueblo celta, costumbre conocida con el nombre de eguinad, con la que los celtas designaban el regalo de Año Nuevo. El aguinaldo en México surgió como una prestación en la Ley Federal del Trabajo en 1970 en forma obligatoria. Es obligación del patrón pagar el aguinaldo a los trabajadores cada año antes del 20 de diciembre, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Fuente: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Cuentas Claras. Bien, regresando entonces con el aguinaldo. Yo quiero preguntarles a ambos, y qué bueno que tengo a dos grandes expertos aquí,
quien me quiera responder o complementarse, ¿creen que esto se autorice para antes del 19 de diciembre? ¿Y qué consecuencias traería su aprobación? Mira, de entrada yo me llamo Baltasar, pero déjame decirte que soy el rey, no mago. Sí, no. ¿No estudiaste en un castillo con un tal Harry? Una varita mágica. Sí. ¿No te dio clases la maestra? ¿Cómo se llamaba la de la esfera? La maestra Triloni. Ay, no, mira, yo creo que no hay que olvidar que vivimos ya 6 años con un gobierno populista, en donde la tendencia apoyó mucho a los trabajadores, no tengo la menor... Y no es una ofensa. ¿No? Es un calificativo. El salario mínimo lo incrementó muy dignamente, sí, de tal suerte que pudiéramos pensar que los trabajadores tienen que tomar en cuenta que ya están con un poquito más, que les alcanza la inflación, no lo sé. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Yo, patrón, tengo que tomar en cuenta muy bien mis costos. Y esto es algo que muchos patrones no lo entienden. Acabo de publicar otro libro que se llama Las preguntas que les hacen a un contador. Y entre ellas toco un tema que se llama punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio yo lo determino sumando todos los gastos. Gastos, patrón, ¿cuánto vas a tener de gastos con tus trabajadores? No, voy a tener 100. Y las prestaciones de previsión social y seguridad social, pues son otro 50% adicional. Tómalo en cuenta, patrón, para saber cuánto tienes que vender. Pero es que, fíjate, déjame detenerte ahí tantito. En el sexenio que acaba de terminar, se incrementaron las aportaciones a las AFORES para que los trabajadores tengan una pensión más digna. Bien, a por cargo eso. del patrón. Sí. Bien por eso. Se incrementó el salario mínimo. Sí. Bien. Se incrementó las vacaciones. Sí, y todo es un costo. Y todo eso me suma, y si se incrementa el aguinaldo, me va a incrementar la base para pagar seguro social, Claro. y por ende me va a incrementar el costo del seguro social. Entonces, tú comentas que el 50%, pero yo he hecho algunos cálculos y si estamos hablando de salarios mínimos y ligeramente arriba de los mínimos, el 50% te queda corto, Baltasar. Sí, seguramente. He leído comentarios también de otros colegas que puede llegar hasta el 100% por todas las prestaciones y la previsión de indemnización en su caso. No, pero sin contar de previsión de indemnización, nada más salario, aguinaldo, prima vacacional, porque las vacaciones está dentro del salario anual, Sí. más el costo de la seguridad social, incluyendo fondos de pensiones y vivienda. Yo estimo que debe estar por ahí del 60 y algo % en los salarios más bajos. Que no lo dudaría ni tantito. No es un porcentaje lo que pagamos de seguridad social, de seguro social, pero créeme que anda en el orden del 32 al 40% en seguro social. Y si a eso le adicionas las prestaciones laborales, como es justamente el aguinaldo, acuérdate que teníamos un factor de integración para efectos del seguro social de 1.0486. Ajá. Y luego se modificó ahora y cada trabajador tiene su propio porcentaje de Que integración. hay que aclarar que ese factor de integración lo que hace es sumarle al salario la prima vacacional, Claro. y el aguinaldo. Y que depende, y que el factor no es estándar para todos, y ni es estático. No. Se va cambiando por... Esto es algo adicional, de tal suerte que ahora sí que yo tengo mis otros datos. Ajá, sí, tenemos otros datos, así es. Y yo he llegado a a 50%. Pero tu pregunta específica, ¿crees que la apruebe el Congreso? Sí. Sí. Y con todas sus consecuencias. Pero entonces yo te preguntaría, mi estimado Álvaro, incluso aprovechando que eres que estás inverso en este tipo de cosas, mi pregunta sería, si lo aprueban, ¿cómo vamos a pagar el aguinaldo del año 2024? Porque yo leí, perdón mi desconocimiento, yo leí ahí que dice que entra en vigor al día siguiente. Quiero suponer que lo aprueban el 12 de diciembre. Entra en vigor el 13. Entra en vigor el 13 y el aguinaldo lo tengo que pagar el 19. Entonces entra Pero en vigor antes de la fecha límite de pago. Por eso puse esa Entonces, trampa. Sí, la pregunta sería,
pago los 15 días porque entramos en un serio problema de interpretación de este texto que, como en toda ley laboral ha ocurrido, pasó con la PTU y seguramente seguirán pasando porque pues las leyes son creadas por seres humanos. Pero entonces alguien diría, los 15 días, ese texto que estuvo vigente hasta el día 12, hablaba de 15 días y el aguinaldo se paga por los días laborados. Entonces, ese texto se había referido desde el 1 de enero al 12 de diciembre, correspondían pues, 15 días. Después del día 13 al día último, 19, pues entenderíamos que desde ahí empiezan a correr 30 días. Entonces, tendríamos que, quién sabe qué, fumar o hacer un cálculo para tratar de jugar y decir cómo llegamos a acomodar estos 15 días que corresponden del 1 al 12 y los otros 30 días o la parte proporcional de esos 30 días que corresponden. O la otra interpretación sería muy favorable al trabajador es dale los 30 días. Pero entonces dirías, oye, ¿hay un perjuicio para quién? ¿Para el trabajador? Pues obviamente no, porque el trabajador va a decir, yo quiero mis 30 días de aguinaldo, yo vi que ya está publicada en la Ley Federal del Trabajo, me corresponden. Al que le va a pegar es al patrón, porque es una erogación que él no tenía previsto, porque si él ya había estado haciendo este tema de punto de equilibrio, analizando en su contabilidad todas estas erogaciones, dice, pues yo no tengo dinero, ¿de ahora de dónde voy a sacar si yo había hecho mis provisiones de pagos de aguinaldo basados en 15 días y de repente veo que hay una ley que me dice que son 30? ¿Cuál será la interpretación más correcta y adecuada? Pues tenemos que seguramente va a haber un choque de dos derechos, el del patrón y el del trabajador. ¿Cuál es el que va a pesar más? ¿Quién lo va a acabar decidiendo? Porque además sabemos que si no se paga el aguinaldo, si no lo pagas en esa fecha o si no lo pagas en las cantidades que corresponden, acaban multando al patrón. Hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo y, si mal no recuerdo, las multas van de la mínima es de 50 UMAS y la máxima de 5,000 UMAS. Entonces, están en estos rangos. Y es por cada trabajador. Entonces, habrá quien dirá, oye, y si el trabajador va y me dice, oye, es que a mí solo me pagaron 15 y yo interpreto que mi derecho eran 30, ¿qué va a pasar ahí? O a lo mejor el patrón hizo el cálculo de 15 en proporción y 30 en proporción y sacó 16.2 y pues yo digo que son 30. Exacto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar y cómo van a empezar a resolver pues, los tribunales? Que nos diga la experiencia. Mira, desde luego que esto va a ser un grave problema, la interpretación de esta propuesta que está girando. Primero, definir si va a entrar en vigor justamente al día siguiente de su publicación. El problema es que hoy que estamos grabando este programa, pues todavía no tenemos la certeza de que haya sido autorizado. Y que a lo mejor cuando alguien lo vea ya estuvo autorizado. Es probable que sí. Pensemos que lo van a autorizar porque ese es mi pronóstico. Yo he puesto lo mismo que tú. Sí, entonces la reflexión es ¿aplicable para todo el año? La respuesta de mi interpretación conservadora te diría que sí. Y ese es el tema, evitando las multas que yo no había contemplado, Álvaro. No sé, hay veces la mente se te va por otro camino, pero al final pudiera ser una multa muy, muy importante. Claro. Si en lugar de que te multen y darle ese dinero al Estado, trabajador, pues das al trabajador, si me evito la multa, oye, acabemos con los problemas, mandémosle un mensaje a los diputados diciéndoles, señores, por favor, se van a aprobar esto, que es en beneficio del trabajador, por ese lado no lo veo mal. Por favor, analicen, uno, la posibilidad, ¿qué va a pasar con las microempresas, las pequeñas empresas? Y dos, pues que el transitorio diga que entre en vigor el 1 de enero del año que entre y nos quitamos de conflictos, ¿no? Y ya que estamos por ahí también, que en la ley del impuesto sobre la renta permitan la deducción al 100% de los salarios exentos para que pues también si estás obligando a la iniciativa privada a pagar más prestaciones y algunas de estas prestaciones van a tener esta exención, pues que permitas el 100% de la deducibilidad para que entonces sí digan, bueno, ok, yo sé que es algo que tengo que dar, que va a haber una parte exenta, pero lo puedo deducir porque el problema que hoy también pasó y afectó a muchos trabajadores fue el no poder deducir al 100% por esta limitante que hay en el artículo 28, fracción creo que 30, de no poder deducir pues el 100% de erogaciones que son exentas. Es la fracción 3X, la triple X. Pero bueno, yo sí la veo, ¿eh? Pero además, ¿por qué no revisar de una vez las exenciones? Bueno, yo pienso, es que la política, desde el punto de vista fiscal, es limitarte las deducciones.
Pero eso es para lograr recaudar más. ¿Cómo le está yendo al fisco con la recaudación, mi querido Baltasar? Bueno, los importes que están recaudando incrementan un 7, un 9% constantemente, o sea, es más eficiente. Y por otro lado, te puedo dar el dato de cuánto le cuesta al SAT recaudar un peso, 27 centavos. Por cada peso que recaudan, su costo es de 27 centavos. Tú te has de recordar de las épocas en las que nos decían que recaudar un peso les costaba 1.42. ¿Es correcto? Sí, pero hoy con todos estos sistemas que hay, algoritmos que cada vez crean más y la inteligencia artificial, que te he de decir, para mí fue una sorpresa saber hace como un año que ellos ya la vienen aplicando de tiempo atrás. Sí, claro. ya el futuro nos alcanzó en este Big Brother fiscal, como yo le llamo, ¿Sí? Porque ya la autoridad sabe todo de nosotros. ¿Sí? Contador que hoy no se distingue, se va a extinguir por no contar con herramientas tecnológicas que le permitan estar a la par de lo que hoy la autoridad ya sabe tus ingresos, ya sabe cuáles son tus principales deducciones, ya sabe cuántos trabajadores tiene, ya sabe quiénes son tus partes relacionadas, ya sabe quiénes son tus accionistas. Sabe más de ti que tú mismo. Es una frase que yo vengo acuñando desde hace tiempo. Hoy el SAT sabe más de mí que yo de mí. Así es. Entonces, estos conceptos informáticos, me parece que el que no se actualice, pues más vale que vaya empezando con la jubilación. Sí. Ok, Beatriz Castillo Calvo manda saludos, felicitarlos. Dice que fui su sinodal en la generación 86-90. Viridiana Sánchez, saludos al contador Baltasar Peregrinos. Gracias, Ese Teotihuacán, que siempre nos sigue, saludos también nos manda. Raquel Mondragón. No siempre están dando lo justo, estoy de acuerdo con ella. Debería ser de acuerdo a las ganancias el aguinaldo de su propuesta. José Castillo, saludos desde Campeche. Wow. Alberto Castañeda, felicito a mi compañero y amigo, el maestro Baltasar Peregrino Paredes. Gracias, amigo. Y a los dos otros maestros por su excelente presentación del aguinaldo. Muy buen tema. El contador Alberto Manuel Castañeda Niebla, de la Comisión de Peritos Contables de la Administración de Justicia. Raquel Mondragón, felicidades. Emilio Gallardo, saludos al maestro Álvaro. Un ejemplo a seguir. Te digo que traes porra. Juana Ríos, perdón, saludos al maestro Baltasar Peregrino. Se me hace que los dos ofrecieron puntos por... Yo le aprendí al maestro. De Kevin Olayo, alumno de efectos fiscales del maestro Baltasar. José Castillo, hay empresas en las que el aguinaldo se paga conforme se devenga. O sea, como pregunta. Esto no es práctico, no. Yo creo que cada uno en su momento, porque desfinanciaría a la empresa. Si yo ya devengué mi aguinaldo y me lo quieres pagar en la quincena que sigue, pues es mayor la erogación. Claro. Y esto se llama tema financiero. Claro. Que de hecho, o sea, también hay otra pregunta muy clásica se paga el 19, pero ¿qué pasaría si una empresa decide pagarlo durante todo el año, 1 o 2 días hasta llegar a los 15 días? O sea, es algo que también, pues no es que no esté prohibido, o sea, sí se puede hacer, o sea, tu fecha límite es antes del 19, pagar estos anticipos, pero si lo vemos desde el punto de vista de la finalidad, era que en estas épocas es cuando tú recibes todo ese dinero para que lo puedas gastar, no tratar de dárselo de manera anticipada. Pero aunque hay empresas que, por ejemplo, en noviembre para el Buen Fin te dicen te doy el aguinaldo, y hay empresas que pagan más del mínimo y lo dividen en 2 pedazos antes del Buen Fin y después y antes el día 19. O si das los 30 días, a lo mejor como prestación, pagas 15 días como anticipo durante todo el año y los otros 15 días antes del 19, y también eso sería completamente David válido. Martínez Reséndiz dice que él cree que están bien los 15 días, que si se va a 30 días las microempresas ya no podrían hacerlo. Claro. Ezequiel Ramos, que tuve la suerte de tenerlos a los 3 como maestro. ¡Wow! ¡Qué grato! Miguel Ángel Hernández Yescas nos manda un saludo. Gracias, querido amigo. Grandes profesores. Las preguntas del maestro Baltasar Peregrino siempre son preguntas. Sí, no. Ay. Yo tuve que tomar con el maestro Ruiz de Chávez un curso de cómo hacer reactivos. Me acuerdo de Ruiz de Chávez, Sí, director de la facultad, y me enseñó, una ocasión me invitó y me dijo, a ver, quiero que me hagas unos reactivos, tráete 5.
Llego, él no es fiscalista, pero es un gran ser humano. Llego y un gran profesional. Llego y me los contesta los 5 incorrectos. Y le dije, maestro, pero usted sabe mucho. ¿Qué su pasa? asesor fiscal soy yo. Me dices que tus preguntas están mal hechas. Te voy a enseñar a hacer reactivos. Y me metió en un curso de hacer reactivos. Déjame contarte que el primer examen de fiscal de contadores en el Ceneval lo hice yo. O sea, cuando tenían que examinarse la gente, Ajá. me pidió el Ceneval, ayúdanos. Te estoy hablando de hace 20 o 30 años, no sé. Y de ahí me llamó el maestro Ruiz de Chávez precisamente para seguir tus pasos, y los reactivos que mandaban, el que los revisaba era yo. Y yo era el que hacía yo era el que contestaba los reactivos. Baltasar, ya hablamos de la exención. Claro. ¿Tú opinas que si es salario mínimo, aunque la exención, aunque el aguinaldo sea mayor que la exención, se exenta todo? Se exenta hasta el tope, Ajá. hasta los 30 días, porque puede resultar A los 15 días hoy, sí, o 30 días dependiendo. exacto, entonces, pero yo decidí darte más que los 30 días. Bueno, Ahí, hay que entender que también nada más esté exento hasta ese monto. hasta ese monto. Excelente. Hay que calcularle el impuesto sobre la renta. ¿Utilizo el sistema tradicional o hay alguna opción, mi querido Álvaro? Hay una opción en el reglamento que básicamente es calcular como una tasa efectiva del aguinaldo. O sea, lo que haces es convertir el aguinaldo a mensual, divides entre 30, pero bueno, para esto tendríamos que partir de el aguinaldo menos la exención, te da el aguinaldo grabado. Ese aguinaldo grabado lo divides entre 30. 30.4 30.4 para convertirlo en diario. Después multiplicas por 365 para anualizarlo. Lo sumas al sueldo. Al sueldo le calculas el impuesto. Después tienes que calcular el impuesto al último sueldo mensual ordinario. Entonces vas a tener 2 impuestos, el del aguinaldo más el sueldo y el del sueldo. Comparas y vas a sacar una diferencia. Esa diferencia la divides entre el aguinaldo que ya está mensualizado. Entre el número que pensaste, casi, vas a lo que sacas es una tacita, que esa tasa lo multiplicas por la parte grabada y te da el impuesto a retener. Eso es conforme a la opción del 174 del reglamento de la ley del ISR. Que se sabe los números de los artículos. La otra opción es sumarlo a las prestaciones que se devengan en el mes y efectuar la retención. ¿Cuál te conviene? Pues va a depender. De hecho, el patrón tendría que hacer los 2 cálculos para ver cuál es el que causaría. O sea, me estás diciendo que a mí como contador, si yo voy a calcular el impuesto del aguinaldo, la facilidad no me dice, haz esto para que sea más fácil. No, te dice, haz los 2 procedimientos a ver cuál conviene. Y suponiendo que los que estamos en esta sala, que somos 6 personas, fuéramos una empresa, yo podría, Álvaro, agarrar y decir, para los 2 de cámaras les conviene más 174, y a los que estamos en la mesa nos conviene más ley, y distinguirlo como trabajador. Sí, pues en teoría, pues entendemos que la retención se va haciendo por trabajador. Y la opción es por trabajador. O sea, es como el que va a percibir el ingreso es por cada trabajador, entonces ahí tienes que ver el que le conviene a cada trabajador. No es como un procedimiento homólogo de todos los que están en la empresa tendrían que adherirse a este procedimiento, porque estamos hablando de que son contribuyentes específicos, no estamos hablando de un solo contribuyente. Okay. Balta, yo entré a trabajar contigo como patrón, invento, el 14 de junio de este año. ¿Como patrón? Tú eres mi patrón y entré a trabajar contigo como tú, mi patrón, el 14 de junio. Olvidémonos del proyecto. Me tocan 15 días. ¿Me vas a pagar 15 días de aguinaldo por haber trabajado desde el 14 de junio hasta el 31 de diciembre? ¿O cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, el artículo que dijimos, 87. Sí, ya lo puedes contestar porque ya me lo dijeron. Ya te lo dijeron. Y te lo dijeron 4 veces. Entonces, en el artículo 87 te lo dice muy puntualmente que debe de ser la proporción. De tal suerte que si empezaste un 14 de junio, pues cuántos meses o cuántos días, entonces yo determinaré un factor dividiendo el aguinaldo de 15 días entre 365 y lo voy a multiplicar por los días que hayas trabajado. Y si eso me da menos que la exención, va a estar exento. Va a estar exento. Eso te lo dice también y va aplicando el 151 del reglamento
cuando el aguinaldo está medido. De tal suerte que habrá que voltear a ver dos disposiciones, el 174 del reglamento y 151 del reglamento de impuestos sobre la renta. Wow, me sorprenden, se saben los números de los artículos. Eso lo da la experiencia. Eso te lo da, es como, yo pensaría como el que está en la boticaria, él está en su farmacia y le pides un producto y sabes en qué anaquel está. Lo mismo nosotros. ¿Sabes en qué artículo está? ¿En qué artículo está? Sí. Entonces, eso es parte de nuestra actividad. Ok, y Álvaro, ¿qué pasa si yo también vengo trabajando para ti desde el año pasado y renuncié contigo el 13 de junio para irme a trabajar el 14 de junio con Baltasar? Pues también se tendría que calcular el aguinaldo en la parte proporcional de enero hasta el día en el que renunciaste por este tema del finiquito, ¿no? Se terminó esta relación laboral, se finiquita y se calcularía el aguinaldo en la parte proporcional que corresponde de enero, o sea, el 1 de enero hasta el 13, hasta el último día en el que ya se decidió se Ok, renunció. pero yo tuve 2 patrones y me queda un poquito de tiempo, pero a ver qué va a pasar. Él cuando me pagó el aguinaldo aplicó la exención y ahora tú me vas a aplicar la exención. Ya estoy ganando 2 veces el exento, ¿se vale? ¿No hay disposición contraria? No. Yo pensaría que sigue siendo la exención. Pero a la hora que yo haga mi declaración anual, el sistema te va. El sistema te lo va a votar, pero advierto que no hay disposición para el patrón que yo te aplique proporcionalmente la exención. ¿No? No existe nada. Ahora, tú como trabajador vas a tener un problema, porque como tienes 2 patrones, ¿qué crees? En el 99 te obliga a tener que presentar la declaración, 98, corrijo. 98 al trabajador, 97 y 99 al patrón. Al patrón. Ajá. Entonces yo voy a presentar la declaración y voy a decir, pues tengo 2 exenciones y la plataforma me va a decir... La plataforma no te lo va a permitir y ahí te va a determinar un impuesto a cargo. Bien, me quedan 2 minutos para despedir el programa. ¿Algún comentario adicional, mi querido Balta? Mira, los aguinaldos es un lujo auténticamente y esto es mitológico de la religión católica cuando hablas de recibir un aguinaldo. Entonces, y seguimos viviendo en ese momento 2000 años después. Sí, el aguinaldo en las fiestas de las posadas. Las fiestas de las posadas. Así es, mi querido Álvaro. Pues yo agradecerles, maestros, la verdad que es un honor estar compartiendo estos micrófonos y estos espacios con ustedes. Espero haber aprobado el examen profesional otra vez y seguir con mi licenciatura. Pues invitar a todos los internautas, a todos los radioescuchas que pues estén al pendiente de estas iniciativas. No sabemos qué va a pasar, pero también que sigan contribuyendo al gasto público y que pues lean la revista y vean los programas de consultorio fiscal, porque créanme que ahí es oro molido y hay mucho que aprender. Efectivamente, hay mucho que aprender de todos los invitados. Siempre se aprende mucho de todos los invitados. Baltasar, muchísimas gracias por participar y por aceptar nuevamente venir a tu casa. Es un honor y es un gusto y una satisfacción. Álvaro, igualmente lo mismo. Yo sé que ambos en el momento en que les hablaron para decirles, los dos dijeron de inmediato. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Dijimos, cancelen juntas todos, vamos a consultorio fiscal. Así es. Y a ustedes, amigos, igualmente, muchísimas gracias por seguirnos, por estar presentes en este programa y seguir aprendiendo de este mundo fiscal y más con nuestros grandes invitados. Y los invitamos a que sigan viéndonos en Consultorio Fiscal semana a semana con los diferentes temas. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Muy buenos días y hasta la próxima.